Algunos yacimientos atestiguan la presencia de habitantes en estas tierras desde hace al menos 5000 años. Fueron los romanos quienes en el siglo II a.C. darían importancia a esta zona por el valor de sus explotaciones mineras, y es en esta época cuando se cree que nace el término Andévalo. Durante el siglo XVI, el cerro de Andévalo iniciará diligencias para ampliar su término municipal. Consolidan sus formas de vida, luchan por administrar sus tierras, pagan tributos a la nobleza, construyen su iglesia y un hospital para los enfermos, constituyen hermandades religiosas e incluso son capaces de enviar a sus hijos a estudiar a la prestigiosa Universidad de Salamanca. La invasión de Portugal en el siglo XVII y la consecuente guerra marcó la zona del Andévalo durante años. A causa de esta guerra de independencia nace la romería de San Benito Abad, que conmemora que las tropas lusas no lograron entrar en el pueblo. Durante el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, el número de habitantes fue en aumento debido al auge de las minas. Es en la segunda mitad del siglo XX cuando la situación de la zona cambia. Las minas inician su declive, provocando un gran éxodo rural hacia zonas donde el desarrollo industrial ofrece más oportunidades. En las últimas décadas, este descenso de población ha seguido un proceso, aunque más lento. Los jóvenes suelen emigrar para buscar su futuro en otros sectores distintos a la agricultura y a la ganadería. Sin embargo, en estos últimos años, con el inicio de una nueva explotación vecina, la minería está devolviendo la vida a esta zona. Con ello, y junto al cariño que le profesan los cerreños a su tierra y a su cultura, se prevé un futuro de esperanza. En el cerro de Andévalo existen fuentes en los 4 puntos cardinales. Tienen un uso rural y ganadero. Aún existen las viejas costumbres de llenar las garrafas de agua fresca. Hay 5 fuentes principales: Fuente Conceja, Fuente La Era, Fuente La Reina, Fuente Nueva y Fuente Serrana. La más antigua data de 1590 y hay otras 2 del siglo XVII y el resto del siglo XIX. Antiguamente se utilizaban para abastecer las casas del pueblo. Esta ermita data del siglo XVI. Fue construida en 2 fases. La primera, una planta cuadrada con bóveda de horno. Y la segunda, en el siglo XVIII, una ampliación de alzada más baja y bóvedas de cañón. Ambas en muy buen estado de conservación tras su restauración en 1997. En la actualidad no tiene fin religioso y se utiliza como centro de actividades culturales. La iglesia parroquial de Santa María de Gracia está situada en la Plaza de España. Es una conjunción de 2 estilos artísticos: el manierista de la segunda mitad del siglo XVI y el barroco de la segunda mitad del siglo XVIII. Se trata de un templo de planta en cruz latina y presenta 3 portadas. La principal está situada en los pies y los otros 2 en los muros laterales. La primera fase del edificio ha sido atribuida al arquitecto Hernán Ruiz II, quien posiblemente las diseñara y construyera entre 1562 y 1569. La torre fue construida al estilo barroco en el siglo XVIII y según prototipos que se reproducen en otras torres de la provincia, como las de la iglesia de San Pedro de Huelva. Al arquitecto Andrés Silva y Antonio de Figueroa le corresponde el trazado de la capilla sacramental, el coro, la torre, la sacristía y el salón parroquial, todo ello siendo consecuencia de una de las épocas más fructíferas de la construcción onubense. Estamos en el Museo Etnográfico del Cerro. El museo abrió sus puertas el mes de junio de 2003 con una exposición de objetos antiguos. El edificio que alberga el museo fue creado en el siglo XVI como almacén de trigo. El siglo XVII lo convierte en cárcel y el siglo XVIII lo devuelve a su función original y casa de alhóndiga. En los siglos XIX y XX pasa por distintas funciones. Su remodelación para convertirlo en museo es en los años 90. La ermita de Nuestra Señora del Mayor Dolor data del 1567. Los cerreños profesan una enorme devoción a este templo por las imágenes que hay dentro. Recientemente fue sometida a unas obras de restauración. Es un edificio de una sola nave. La capilla mayor está rematada en una cúpula semiférica y el techo del edificio se plantea en 3 alturas que simbolizan la revolución espiritual. En esta ermita recibe culto Nuestra Señora del Mayor Dolor, San Roque, el Señor de la Columna, el Señor de la Urna y San Sebastián, que fue el primer titular de la ermita. Esta plaza en la que me encuentro recibió su nombre de una antigua ermita que se ubicaba justo en esta zona del pueblo.
La ermita del Cristo, ahora la plaza del Cristo, ya en 1623 hay noticias de su existencia. Desde 1936 ha sufrido varias modificaciones adaptándose a los tiempos en los que estamos. El campo del Cerro ha estado dominado por la dehesa, el monte bajo de Romero y Jara. Las cabañas de ovinos se han mantenido desde siempre, son de las más importantes de la provincia. Famosos son los quesos del Andévalo de oveja, como el queso fresco, la quesá, que casi que se elaboran por el encargo. El caballo es una pieza fundamental en la romería de San Benito. Existen varios picaderos que se dedican a la doma y al cuidado de ellos. Estamos en la ermita de San Benito Abad. La ermita fue construida en honor a San Benito Abad, patrón del Cerro de Andévalo. Se cree que fue construido en el siglo XII o XIII como priorato de alguna orden medieval que siguiera como norma de vida las reglas de San Benito para dar servicio religioso a las personas que pertenecían a la encomienda. Por algunos documentos de 1435 se tiene el conocimiento de la existencia de la ermita, aunque se cree que ya existía en el siglo XIII. En el siglo XVII sufre una considerable ampliación y se configura su estado actual. Hasta ella acuden los cerreños en romería, por un camino de herradura para honrar a su patrón San Benito. Estamos en la primera cruz que encontramos en el camino de San Benito, levantada ya en 1687. La cruz de San Benito fue reconstruida por don Manuel Domínguez en 1954. El camino de San Benito transcurre dentro de la vereda mesteña, que desemboca en la vía que desde Ayamonte sube hasta Castilla por la cañada de Medellín. Los terreños ven en el camino una senda iniciativa por su relieve y también por su señalización con cruces votivas y pasos de riberas con la carga simbólica que estas circunstancias representan. Sobre el kilómetro 6 nos encontramos con la siguiente cruz, la Cruz del Olivo de la Cuerna, de hondo sentir sanbenitero. Por el camino hemos dejado a la derecha el regente que recibe su nombre de don Jacinto Márquez Delgado, y soriano que fue político importante del siglo XVIII y regente de Audiencia de Sevilla. Esta cruz es una construcción reciente, con motivo del cuarto centenario de la fundación de la Hermandad de San Benito. Luce un azulejo alusivo al lugar, el olivo bajo el que el mayordomo viejo entregaba la cuerna al mayordomo nuevo advirtiéndole que aquí en adelante los gastos le pertenecían. Más adelante, en la mitad del camino aproximadamente, nos encontramos los restos de la tercera cruz, la Cruz de la Mediana, levantada ya en 1680. La romería de San Benito Abad es la más antigua de Huelva y fue declarada de interés turístico nacional. Tiene lugar sobre el primer fin de semana de mayo y conmemora que las tropas lusas no entraron en el pueblo en el siglo XVII. Todo comienza a mediodía del sábado. El camino hacia la ermita de San Benito es un trayecto de 4 horas que atraviesa los montes de San Benito. En la romería toma un papel importantísimo la mayordomía encabezada por el mayordomo. El mayordomo tiene como misión llevar a buen puerto la celebración de todos los actos en honor a San Benito y también la aportación de la hermandad encabezada por su director espiritual, que es el prioste.
Señor.